¿Tiene usted niños o niñas? Pues póngales un cuento. Pero no un cuento cualquiera. Póngales un cuento divertido, un cuento con contenido, un cuento educativo, un cuento diferente, entretenido, pero al mismo tiempo que aporte algo. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Cuentos de bandera blanca. Ondeando la bandera de la paz. El Homo neanderthalis, es decir, el hombre de Neandertal, se cree que se extinguió alrededor de unos 40.000 años antes de Cristo y habitó una vasta franja territorial en la parte de Asia Central, en la parte de Europa, un poco hacia el Oriente Medio y en una región muy peculiar. La franja que divide Europa de Asia en la región del Cáucaso entre el Mar Caspio y el Mar Negro. En esta región habitó este homínido que hoy en día se considera un pariente muy cercano del Homo sapiens. De hecho, algunos investigadores le llaman Homo sapiens neanderthalis, por la increíble presencia y similitud con el ser humano. Es más, se especula con bastante fuerza el hecho de que el ser humano haya hecho un papel importante en la extinción del Neandertal. No solamente los cambios climáticos, a los cuales evidentemente habría estado más adaptado por su propia complexión, sino por la presencia de los humanos, y de hecho también se considera que en buena medida hubo hibridación, por lo que el Neandertal y las neandertalas habrían tenido contacto con los humanos, lo que habría resultado en una serie de criaturas posteriores, seres humanos que tienen un código genético mezclado entre Neandertal y Homo sapiens sapiens, que venimos siendo nosotros. El asunto de esto es que se extingue hace 40.000 años. Pero hay quienes sostienen que en realidad no se extinguió, simplemente redujo su número. Se confinó a sitios en los que no había seres humanos, y es una teoría muy interesante porque además esta teoría surge como una necesidad para explicar ciertos avistamientos, ciertos extraños encuentros con criaturas que, a decir de algunos, podrían ser ni más ni menos que Homo neanderthalis, aunque hay quienes afirman que no solamente no son Homo neanderthalis, sino que muy probablemente sean una variante mucho más antigua, equivalente al Australopithecus, pero ubicado en las regiones centrales de Asia. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿A qué viene todo esto? A que durante estos siglos de historia humana, muchas personas han asegurado haber visto criaturas que simplemente no son humanas, pero son de apariencia humanoide. La región, toda esta región de Asia, entre lo que abarca la cordillera del Himalaya, donde está Nepal, donde se encuentra el Everest, toda esta zona, hacia Mongolia y hacia las fronteras con Rusia e incluso algunos de los territorios bajos de Rusia, la parte media, todo esto está lleno de historias de seres peludos que corresponden a criaturas muy primitivas, ancestros del ser humano sin duda, porque suelen ser bípedos que caminan erguidos, que tienen una complexión muy fuerte, que no se comunican con los seres humanos, que viven en condiciones de soledad en las regiones más apartadas y que tienen características similares a las de un primate, pero con una apariencia humana. Estos casos se remontan, como ya le decía, siglos atrás. Los primeros reportes de criaturas humanoides, de hombres primitivos, son de 1450 en esta región. Después tenemos algunos textos muy antiguos dentro
de las creencias budistas en las regiones de Nepal, en donde se habla de numerosas especies absolutamente reales. No se habla ahí de dragones, ni de cosas míticas, ni de seres mitológicos, sino de criaturas reales, de plantas reales que habitaban en la región, de cabras montesas, de pequeños caballos que habitan por allá, por acá, y de criaturas que ellos habían visto en otras regiones. Es una especie de catálogo de seres vivos. Y dentro de ese catálogo de seres vivos hay un yeti, al que se le considera perfectamente natural y normal. En las regiones medias cambia el nombre. En la región de Nepal se le considera como el yeti. Sin embargo, en las regiones del Asia Media se le considera almas o almasti, es plural, el almasti, los almastis. Y hay una variante que va más hacia las regiones, hacia el oriente, que sería el albastri, y posteriormente las criaturas en las regiones chinas. Es decir, que toda esta región, al igual que el norte de América, se cree que existen estas criaturas. Pero son simplemente leyendas antiguas. Vamos, si hacemos caso de leyendas antiguas, San Jorge mató a un dragón. Así es que estamos muy lejos de una posibilidad real. Pero si lo traemos al presente, la cosa cambia totalmente. 1941. Vamos para allá. Estamos más o menos en diciembre de 1941. Estamos a orillas del mar Caspio, en una ciudad conocida como Bunaksk, que pertenece a Georgia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una región que linda con el Cáucaso, con las montañas del Cáucaso. Es una región apartada, muy solitaria. Los poblados son pequeños. De hecho, Bunaksk es la ciudad grande. Pero a unos 30 kilómetros de ahí se encuentra una aldea. En esta aldea han enviado un emisario. Los aldeanos, los cazadores, los tramperos de la región han atrapado lo que creen que puede ser un espía alemán. Es 1941 y la invasión alemana de los territorios rusos está en proceso. Así es que creen haber capturado a alguien que está disfrazado. La gente del Ejército Rojo envía a inspeccionar a ver de qué se trata al teniente coronel Vargen Sergei Karapetian. Es un teniente coronel del cuerpo médico. Así es que no es cualquier inocente al que se le pueda tomar el pelo. Además pertenece al Ejército Rojo, así es que aquellos se lo toman muy a pecho. Es un recorrido de 30 kilómetros en territorio hostil, difícil, montañés. Cuando llega allá hace un frío bárbaro. Aun cuando ya no es el norte de Rusia, las regiones de Georgia en invierno pueden ser muy frías. Al llegar a este sitio, él pide ver al prisionero y lo llevan, al teniente coronel Karapetian, lo llevan afuera de la aldea, en una especie de cobertizo abierto, una cosa muy primitiva, en medio de un invierno de aquellos. Él lo primero que pregunta es: ¿qué rayos hace un prisionero aquí afuera? ¿Se va a congelar? La respuesta de aquellas personas es: no, de hecho está muy a gusto aquí, porque cuando lo teníamos adentro de la cabaña comenzó a sudar y era tal la peste que no podíamos estar. Eso es extraño. ¿Cómo a sudar? Sí, le escurría un sudor grasoso, hediondo. Pues, ¿qué clase de prisionero es? Pues véalo usted. Abren la puertita y adentro se topa con un sujeto de 1,80 m de altura, con un ancho de espaldas impresionante, con un pecho hacia adelante de una robustez bárbara, con unas facciones increíblemente toscas, sin barbilla. La barbilla es hacia atrás, los pómulos están muy salientes y son coronados por un arco de ceja hacia cada lado, pero prominente. No son como los humanos que tienen las cejas planas, tienen cejas prominentes. Y lo que más le impresiona a Karapetian, al teniente coronel, es que el cuerpo está cubierto de un pelo grueso, un poco menos áspero que el de un oso. Siendo ruso conoce de esto. Le toca el pelo y es un pelo un poco más suave. Es un pelo de unos 2 o 3 centímetros de largo, de un color café rojizo. Por lo menos eso es lo que se puede ver en aquel pequeño espacio en donde está. El rostro es increíblemente tosco. Las palmas de la mano, sin embargo, son lampiñas, pero por la parte de atrás está totalmente forrado de cabello, del mismo cabello que cubre su cuerpo. Lo mismo acá. Los pies son singularmente grandes
y tienen los pulgares abiertos, en referencia a los dedos, pero muy grandes. Los pies le llaman la atención porque son de una fuerza enorme. Las rodillas están un poco dobladas, los brazos son más largos que lo que es un brazo humano, pero es una musculatura tremenda, los dedos son enormes y muy fuertes y ásperos. Está sorprendido de ver aquello. El teniente coronel se acerca un poco más y le mira a los ojos, y lo que mira son unos ojos muy vacíos, ausentes de toda intención, como si estuviera viendo los ojos de un animal de pastizal. No es un cazador, o por lo menos es lo que interpreta. Cuando pregunta de dónde lo sacaron, le informan que fue capturado unos kilómetros de ahí, a la orilla del río. Los tramperos lo lograron capturar y lo han traído. Pero han pensado que es un espía alemán disfrazado. Lo primero que hace es jalarle un poco el pelo, a que el animal responde con una especie de gruñido y les dice: ¿cómo se les ocurre pensar que esto es un espía? Esto es todo menos un espía, esto es un ser vivo, es natural, esto es de él. Esto no sé cómo llamarlo, pero no es un espía alemán, no se preocupen, no es eso. Bueno, ¿y qué hacemos con él? Pues no lo sé, es de ustedes lo capturaron. El teniente coronel todavía alcanza a inspeccionar un poco los dientes. Tiene dientes fuertes, incisivos, prominentes, colmillos, es decir, que sí consume carne. Cuando pregunta qué le han dado de comer, le responden que únicamente un poco de agua y un poco de pan, pero no acepta ninguna de las comidas. El animal se ve triste, es el término que se describe, triste. Tras revisar aquello, sale, hay varias personas de la aldea ahí viéndolo, y él les informa que, definitivamente no es un espía alemán, pero él no puede hacer nada. Así es que lo llevan de regreso a su cuartel. Este informe de 1941 sería revelado en los años 70, me parece que en 1971, durante una visita del zoólogo y criptozoólogo de Ivan T. Sanderson a la Unión Soviética. Consigue que el Departamento de Información del Ejército Rojo le entregue una copia del informe del teniente coronel Karapetyan, en donde se relacionaba todo esto. La criatura que fue descrita por el teniente coronel, que él ya no supo qué fue de ese animal, simplemente reportó lo que le preguntaban. Estaba en proceso la guerra, así es que no había mucho tiempo para destinarlo ahí, pero lo que informó en su momento y lo que pensó en su momento era que eso era una especie de gorila, solo que era muy humano. Caminaba erguido en dos pies, o sea, en dos patas, tenía un cierto nivel de inteligencia, emitía sonidos pero no se comunicaba. Cuando años después Karapetyan regresa a la aldea, la aldea había sido arrasada totalmente por la invasión alemana y no había manera de saber qué había ocurrido con aquella criatura. Para Sanderson, el investigador norteamericano, uno de los grandes investigadores de criptozoología norteamericanos, Ivan T. Sanderson, esta criatura era básicamente el eslabón perdido. No era un yeti, el yeti sobrepasa por 2,40 metros más o menos la altura, era mucho más pequeño. Cuando estuvo en aquellas regiones preguntando a diferentes personas, se dio cuenta de algo impresionante. Muchas personas sabían lo que era y le llamaban almas. El hombre salvaje, esencialmente. Y, para su asombro de Sanderson y posteriormente para otros investigadores como Myra Shelley, se vuelve muy notorio que las personas de la región conocían estos relatos y no los conocían del tatarabuelo que les había platicado de una ocasión. No. Era asombroso encontrarse, por ejemplo, con niños que al ir a jugar al río, sigue siendo una región muy solitaria, aun cuando la ciudad ha crecido y ahora es una ciudad moderna. A 20 kilómetros de la ciudad se encuentran aldeas que tienen 600 habitantes. Y se encuentran a orillas de cuerpos de agua muy limpios, muy fríos, procedentes del Cáucaso, y regiones más arriba en donde hay estas pequeñísimas comunidades en donde los habitantes son una mezcla entre mongoles, con europeos, con turcos, dado que ha pasado por ahí todo tipo de personas. El hecho es que los niños de estas aldeas, cuando van a jugar, se han encontrado con almas. No son agresivos, no atacan a los niños, no se los comen, pero sí se llegan a llevar a alguno.
Y esa es otra historia que le voy a platicar más adelante. El hecho es que los niños aseguran que en el río, mientras juegan, mientras más arriba, cerca de las montañas van, llegan a ver a los almas, al mastis, por el plural, jugando en el río, como niños. Su característica es este pelaje rojizo, largo, un poco apestoso. Ciertamente es un poco oloroso el animal, tiene un olor peculiar, es muy fuerte y se asemeja, quizá no a un neandertal como tal, porque su apariencia no es exacta, pero sí a una mezcla del neandertal con su antecesor asiático, lo que hace dudar acerca de las teorías de la extinción. Pero todavía no termina ahí la historia. Déjeme que le platique un poquito más. Resulta ser que años atrás, en 1850, unos 90 años atrás, había ocurrido algo similar a unos 300 kilómetros de la ciudad donde se encontró el teniente coronel Karapetian con aquella criatura. Del otro lado, en la orilla del Mar Negro, están los dos mares interiores. En la orilla del Mar Negro se cuenta una historia parecida. Es en la región de Okamkin. En esta región, en 1850, un grupo de cazadores, en su cotidiano ir y venir, logran capturar a una hembra de una especie que no conocen, o por lo menos que no es común en la región. Han oído hablar de que en las montañas, más allá de donde ellos habitan, en esta región central, allá en el Cáucaso, en los montes, habitan los almastis. Y ahora han capturado una hembra. La llevan a la aldea, en donde la colocan en una especie de jaula y es entregada a una especie de noble de la localidad, a un hombre poderoso. 1850. Aquel hombre poderoso, o por lo menos aquel jefe o lo que fuera, alimenta a la criatura, pero la criatura, que es una hembra de una estatura baja, probablemente muy joven, no come lo que le ofrecen. Le ofrecen comida cocida y la escupe. Sin embargo, cuando le llevan comida fresca, por ejemplo un trozo de carne, lo come gustosa. Posteriormente, y según los relatos de la época, la criatura comienza a desarrollar cierta confianza con los humanos. En un principio resultaba agresiva, se defendía, se escondía. Pero conforme pasa el tiempo y se da cuenta que los humanos le alimentan, la criatura llega a desarrollar un cierto vínculo, incluso logra salir de la jaula, deambular por la aldea y no se escapa, no se va. Le dan a beber leche recién ordeñada y la bebe con gusto. Toma agua del río y se baña en el río a unas temperaturas ridículamente bajas. Cuando intentan vestirla, se vuelve loca. Narraban los aldeanos que en cierta ocasión le colocaron un vestido, una ropa de mujer de la aldea, y la criatura se desquició arrancándose aquello, tirándose al piso, revolcándose alocadamente. Cariñosamente le llamaban Sana, y era una almas, una mujer salvaje. Se le describía como una figura muy robusta, caderas muy anchas, grandes mamas colgantes, con muchísimo pelo que le cubría todo el cuerpo, a diferencia de una persona que tiene un problema de hipertricosis, que tiene el cuerpo cubierto de vello por una deficiencia genética. El caso de esta criatura era diferente porque, por ejemplo, las palmas estaban libres, pero el rostro era muy similar a lo que describió Karapetian muchos años después. Muy fuerte, emitía sonidos peculiares, pero nunca alcanzó a hablar, no podía hablar, ni desarrolló ningún tipo de intelecto más allá de pequeñas tareas cotidianas como ayudar a cargar leña, cosa que por cierto hacía estupendamente porque era de una fortaleza descomunal, 1,60 m, 1,70 m de estatura. No era un gigante, pero sí era increíblemente fuerte. El ancho de los hombros superaba al del hombre más grande de la aldea. Los brazos eran particularmente fuertes y caminaba, a diferencia de un ser humano que suele caminar con las manos con las palmas hacia atrás, caminaba con las palmas hacia adelante, con un movimiento cadencioso, producto de las rodillas muy flexionadas. Su fuerza
la hizo ser muy apta, por ejemplo, para el molino, en donde podía mover el molino de piedra con facilidad, tareas primitivas, pero nunca aceptó como tal la ropa y, al caer la noche, iba y se refugiaba en su cobertizo abierto, en donde había excavado un agujero en el suelo, y ahí dormía, acurrucada en una posición muy peculiar. La historia de Sana, la mujer salvaje, da un vuelco muy extraño en la historia, porque resulta ser que un sujeto de nombre Edgy Genaba, del cual no se da mayor descripción, solamente se dice que se llamaba Edgy Genaba, tuvo a bien encontrar algún atractivo físico en Sana, y aunque usted no lo crea, procreó varios hijos. Se dice que eran hijos de diferentes hombres y demás. Ahora le doy una teoría que hay por ahí. En realidad, la historia que se cuenta de Sana, la mujer salvaje, solamente apunta que fue este hombre, Edgy Genaba. El problema es que el primer hijo que da a luz, Sana, pues sí, está muy bien. La criatura no es como Sana, es más bien parecida a un humano. Ese pequeño crío que da a luz ella sola, ahí en su cobertizo, y lo amamanta, cuando se acercan a verlo, pues es más parecido a un humano, no está cubierto de pelo, si bien tiene una apariencia de rostro diferente. La hembra lo que hace es ir a la mañana siguiente al río, a una temperatura bajo cero, se mete y cariñosamente baña al crío que muere de hipotermia. La hembra caería en una profunda depresión, lo que hace notar una conciencia de lo que ocurría. Según se narraba, la hembra dejó de comer durante mucho tiempo por la tristeza de haber perdido la cría. Algún tiempo después, vuelve a procrear nuevamente con el buen amigo Edgy Genaba, y esta vez la cría le es retirada. La hembra de aquella, Sana, reacciona, pero no agresivamente. El pequeño es llevado a una casa en donde es criado. Durante los años siguientes, entre 1880 y 1888, nacerían en total 4 crías vivas que sobrevivirían con mucha fortaleza y con mucha salud. Estas criaturas, que tendrían una apariencia más humana que animalesca, serían Sanda, Kotstanar, Gamsa y Quit. Quit moriría en 1954, en pleno siglo XX. La descripción de los 4 era simplemente facciones muy toscas, muy fuertes todos ellos, muy robustos de apariencia, y las mujeres también. Las hijas eran 2 varones y 2 mujeres. Eran increíblemente robustas, de cuerpos muy anchos, facciones espectacularmente toscas, con los arcos de las cejas prominentes, no las cejas grandes, sino los arcos, la mandíbula retraída, gruesos labios, mucho pelo, muy abundante, a diferencia de los naturales de la región, que no eran personas especialmente velludas. Estos 4 eran especialmente velludos. Lo interesante del tema es que Quit, el último hijo de Sana, muere en pleno siglo XX, así es que ya se sabía la historia ya se había contado. Los restos de Sana como tal nunca se encontraron, por muchas razones. Vaya, es 1850, la han de haber enterrado en alguna parte del pueblo, no supieron dónde quedó, el pueblo crece, viene la guerra, se pierde todo, destruyen todo. Sin embargo, el cuerpo del último hijo de Quit sí se sabía dónde estaba. Se retiró el esqueleto en los años 70, se obtuvo el esqueleto durante una visita, se le entregó a un grupo de investigadores y se comenzaron a hacer estudios. El primer estudio se hizo ahí mismo, en la Unión Soviética, y el hombre que estuvo a cargo de la investigación revelaría que, a su parecer, aquello no era un neandertal, no tenía las características de un neandertal, pero no tenía forma de probar genéticamente qué era. No sería sino hasta el año 2008 cuando se hicieron pruebas genéticas acerca de este resto. Una muela que se le retiró al cráneo de Quit se sometió a un estudio genético. El resultado no era muy halagador, se hizo en Oxford, en Inglaterra. El código genético que revelaba esto era algo asombroso. Había un porcentaje de neandertal, que casi todos los seres humanos tenemos un porcentaje de eso, pero también había una
parte importantísima de componente genético de una persona africana subsahariana, es decir, una persona perteneciente a alguna tribu de la parte media del África, una persona de piel oscura, cabello corto, labios prominentes y probablemente muy alta. Esto acababa con la historia. Ya, Sana, la famosa mujer salvaje, no era tal, simplemente era una mujer africana que habría sido tomada como esclava y trasladada durante el Imperio Turco Otomano, trasladada a esta región y ahí había sido abandonada. Confundida con una mujer salvaje, habría sido capturada por los aldeanos y ya está. Se la llevaron al pueblo y hicieron sus fechorías. Excepto que no checa por ningún lado. Punto número 1. Los esclavos africanos que eran trasladados a Europa sí usaban ropa. Punto número 2. Ningún esclavo africano, ninguna persona africana está totalmente cubierta de pelo. Se comunica por señas o gemidos, tiene estos arcos extraños, no tiene mandíbula y no era esta la apariencia. Algo no embonaba. El cráneo como tal no le había sido enviado al profesor Citre. Cuando le envían el cráneo, su dictamen cambia diametralmente. Primero, las facciones generales de la osamenta no son las de un humano. Es más, tiene más huesos que un humano. Si esto fuera una deformidad genética producto de una malformación, de una criatura con una malformación, simplemente tendría los mismos huesos humanos pero deformes. Esta tiene más huesos. Su composición es totalmente diferente. La robustez, la forma de las cejas no es humana. ¿Qué rayos era esto? Tampoco era un neandertal porque el código genético del neandertal se conoce. Pero tenía un componente neandertal. Esta criatura, además, tenía un componente obvio de una persona africana. Y entonces explican que muy probablemente el padre de las criaturas, Ejigenaba, no era de la aldea, sino que Ejigenaba en realidad era un esclavo que estaba ahí y que al no tener pareja, porque obviamente no lo aceptaban por haber sido un esclavo africano, se unió con Sana. Esta teoría es la que se acepta hoy en día. Sana era una mujer salvaje, una criatura desconocida perteneciente a algún eslabón perdido de los seres humanos, en tanto que el padre de las crías era un ciudadano africano que había sido llevado como esclavo a la región. El problema es que era Sana. Y si seguimos con esto, nos vamos a encontrar con una docena de avistamientos. Cuando Mayra Shelley se traslada a esta región en los años 90 tardíos, después de la perestroika y de la desaparición de la Unión Soviética, comienza a recabar testimonios, más de 300 testimonios de personas que en aldeas rurales de las regiones del Cáucaso y del otro lado del Mar Negro también relataban lo mismo, pero se traslada a las regiones mongolas, en la zona fronteriza, y se encuentra con muchos más testimonios de personas que sin ningún interés ni ningún tipo de beneficio relataban encuentros con criaturas como estas. El número de avistamientos era significativo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que habían encontrado? ¿Qué eran estas criaturas? ¿Qué fue lo que vio Karapetian? ¿Y qué fue lo que encontraron en esa aldea en 1850? Cabe señalar que Sana, de acuerdo con los testimonios de la época, habría fallecido alrededor de 1914. Es decir, que había vivido más que el promedio de vida de las personas normales. Se estima que habría vivido probablemente unos 70 y tantos años, cuando la esperanza de vida en la región no sobrepasaba los 60 o los 50 y tantos en varones. Así que es una historia interesante. ¿Qué fue lo que encontraron estas personas? Es interesante esto, aunque queda la pregunta. ¿Es acaso un eslabón perdido, algo que no se conoce? ¿Cómo pudo sobrevivir si los neandertales desaparecieron hace 40.000 años y esto es más primitivo que un neandertal? Significa que esta criatura debió de haberse extinguido unos 200.000 años atrás y sin embargo sigue viviendo ahí. Tenga en cuenta varias cosas. Primero, muchas de estas regiones son apartadas
poco habitadas, con abundantes recursos. Algunas de estas regiones ni siquiera fueron tocadas durante la expansión del Imperio Otomano en el siglo XIX y desde mucho tiempo atrás, porque eran remotas de difícil acceso. Las montañas son especialmente complicadas. Es posible que se hubiera conservado una comunidad, una especie de conjunto de individuos que con el paso del tiempo incluso pudieron haber hibridado con seres humanos, como en el caso de Sana, y haber sostenido la comunidad como tal. Es conocido que en muchas ocasiones la hibridación varón-hembra, es decir, un varón de una especie o un macho de una especie con una hembra de otra especie, puede producir una predominancia genética del macho. No es obligatorio, pero puede ocurrir. En el caso de Sana, habría ocurrido de esa forma. Sin embargo, ¿qué habría pasado si hubiera sido al revés? Si el macho hubiera sido un almasti y la hembra una humana. Y eso tampoco está tan disparatado, porque en 1914, más o menos, 1918, más o menos al tiempo que fallecía Sana, se reportaron varios secuestros. Sí, literalmente secuestros. En una aldea cerca del río, precisamente en esta región del Cáucaso, más al norte del lugar donde estaba Sana, se reportó el secuestro primero de un niño. Una mujer había dejado a su bebé, a su pequeño, en una improvisada cuna en un campamento cerca del río. Mientras ella va a preparar lo que está haciendo en el río, a lavar la ropa, a tomar agua, no lo sé, el bebé comienza a llorar amargamente, porque está solo, es un bebé pequeño, hace frío, está gritando. Cuando la madre se da cuenta de aquello, se incorpora solo para ver con verdadero horror, a la distancia, porque no está a la orilla exactamente del campamento, con horror, cómo una mujer almas, una hembra almas, ha llegado a donde tiene el crío, lo tiene en brazos, lo ha pegado al pecho y lo está alimentando. La mujer grita frenéticamente, la hembra de almas, este ser peludo enorme, se da la vuelta, sujeta fuerte al crío, sale volada, desaparece. La criatura no se reporta si fue recuperada alguna vez o no. Lo que sí se describió en aquel incidente que posteriormente le fue narrado precisamente a Ivan T. Sanderson es que aquella criatura cuidadosamente sujetó al bebé humano y huyó a una velocidad impresionante, corriendo con tal fuerza que no hubo quien la alcanzara. Pero el incidente iba relacionado con un incidente ocurrido unos 20 años antes en esa misma región, donde una mujer tuvo la feliz ocurrencia de meterse al agua del río a tomar un baño. Lo último que vieron de la mujer fue un enorme almas, uno de estos seres peludos enorme acompañado de otros 2 o 3, que se alejaba corriendo, llevándose a la mujer mientras ésta pataleaba gritando pidiendo ayuda. La mujer volvería a la aldea. No se la comieron, no la mataron. Lo único es que dio a luz un bebé almas. Unos meses después, una criatura que no se lograría. Lo que narraban es que la criatura que nació de aquella hibridación no se logró, no hubo compatibilidad genética probablemente y la criatura falleció muy pocos días después. Pero es obvio que había un contacto. Se sabe que los neandertales tuvieron contacto con los humanos y hubo una hibridación. En este caso, probablemente también la haya habido con los almas, y producto de esto se ha sostenido esta especie. Pero los secuestros de bebés no han sido tan raros y se narraba algunos otros incidentes de convivencia, por ejemplo, entre almas niños, es decir, criaturas muy jóvenes, crías de almas con seres humanos pequeños. El sonido similar, y esto tiene una explicación muy buena. Siendo seres vivos similares, pertenecientes más o menos a la misma especie, humano, de diferentes antecedentes históricos, pero humanoides. Y lo que narraban es que, por ejemplo, la neotenia, esta habilidad de los seres para ser atractivos a los padres, que incluye un tamaño pequeño, ojos grandes, un sonido agudo que se emite y que es grato, una risita grata, gestos simpáticos, movimientos torpes, ser suaves y se antoja sujetarles, serían comunes a todos los homínidos. Como consecuencia,
habría esta compatibilidad entre una cría de almas y una cría humana. El único problema es que si llega la madre almas, se lleva también a la cría humana, que hasta le ha de resultar más simpática. El tema aquí es que esa convivencia podría explicar en alguna medida la supervivencia de la especie o la supervivencia de las colonias que hubiera. Algunas de estas colonias podrán ser migrantes además, puesto que se han visto almas en regiones bastante apartadas. ¿Qué comen? Bueno, los testimonios reflejan esencialmente que comen carne cruda, probablemente de algún animal menor que cazan, que atrapan, comen insectos, cereales, vainas, frutos naturales, completamente cosas que se dan, no cultivan de ninguna forma la tierra, lo que hacen es recolectar y una cacería simple, por ejemplo usando rocas, usando palos. Se han encontrado restos de estos. Se dice que en ocasiones los almas llegan a incomodarse con los humanos y arrojan piedras, palos, de una forma primitiva de uso de herramientas. Los últimos avistamientos que se han registrado son en los años 90, en donde se reporta por parte de ciertas personas que no son tan de desconfiar haber visto estas criaturas. ¿Usted qué piensa? ¿Simples confusiones? Déjeme informarle que en esta región no hay gorilas. Eso es un hecho. No es una zona en donde haya gorilas. No se parece a un oso. Los osos en la zona suelen ser más pequeños. Entonces, ¿qué son? ¿Dónde viven? Espere. Ese es otro punto. Diversos cazadores aseguran haber encontrado madrigueras de almastis y las características generalmente descritas a lo largo de muchos años, porque esto se ha narrado durante muchos años, es que las madrigueras son esencialmente cuevas en las que han colocado un forro de hojas y ramas para hacerlas más agradables. Son limpias, no hay restos de comida dentro, hay algunos utensilios muy básicos como rocas, palos, alguna vara con la que hacen alguna cuña y suelen cambiar dependiendo del clima. Podría ser muy interesante. Hay riesgos ahora mismo. Hay muchos riesgos. En 1991 uno de los investigadores, un zoólogo que estuvo en la región, fue asesinado durante una revuelta social en la zona. En un periodo de guerra muy violento fue asesinado. 2 investigadores están desaparecidos desde el año 2008 en esta misma región, así que no es una región segura. Ha habido conflictos armados durante mucho tiempo, hay revueltas sociales, hay conflictos y los europeos y en general las personas ajenas a estas regiones no son bien recibidas. Por lo tanto, no hay mucha investigación actual, pero hay muchos testimonios. Sería interesante saberlo, ¿no cree? En fin, vamos a mandar muchos saludos que tenemos pendientes. Cecilia Feria y su familia que están en Florida, en Uruguay. No conocíamos ese lugar. Qué interesante. Muchas gracias por acompañarnos. María Calderón y su mamá de 81 años que siempre les contó cuentos de terror. Vaya cosa. Dele un fuerte saludo, María, a su mamá. Le mandamos un abrazo. Qué bueno que nos acompañen. También Angie O.W., que ella piensa que nunca le mandamos saludos y eso la ha hecho sentir triste, pero por supuesto que le mandamos un cariñoso saludo a Angie, que siempre nos acompaña en el canal. Carlita le manda un fuerte saludo a su abuelita Pilar Rosa Estela Romero de Zabaleta. Le mandamos un abrazo. Doña Pilar tiene más de 90 años y nos escucha. Eso nos da mucho gusto, nos encanta saberlo. Y por supuesto Carla, su nieta, también nos escucha. Entonces, bueno, a ambas les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Gloria Díaz, le mandamos un abrazo de parte de su esposo Carlos. Carlos le manda un fuerte abrazo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Otilio Rivera, desde Tlaxcala, la hermana República de Tlaxcala, aquí pegadito a nosotros. Muchas gracias. Salvador del Ángel, quien saluda a sus hijos Juan Pablo, Chavita, que están en Tampico y en Tamaulipas, México. Les mandamos un abrazo a ellos. Gracias por acompañarnos y más cuando lo hacen en familia. También tenemos a Aullido Gris, quien saluda a su amada consorte, Tatiana. Un fuerte abrazo a Aullido y un fuerte abrazo a Tatiana. Galo Ochoa saluda a su esposa Marta Cruz, que están en Actopan, Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos en familia, nos da mucho gusto eso. Perla Rubio saluda a sus compañeros Liz y Ana.
Ah, en el trabajo nos están escuchando, qué bueno. La familia Mendoza Calderón de la Ciudad de México. César Fierro, que está en Perú. Le mandamos un fuerte saludo, Fierro. Nos da mucho gusto que nos acompañe y que nos haya escrito. César Montiel, Torreón, Coahuila, en el norte de México. Un abrazo, César, gracias. Dulce Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Miriam García, quien siempre envía muchas bendiciones y nosotros se las enviamos. En este negocio en el que estamos, las bendiciones nunca están de más, créame. Son de esas cosas que apreciamos mucho. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y, perdón, alguien nos ha preguntado por aquí cómo se entra a la tienda de souvenirs del programa Relatos del Lado Oscuro. Es una tienda virtual, es decir, que está en internet. Lo único que tiene que hacer es bajar un poquito la vista y por ahí hay una cosa que se llama caja de descripción y luego viene unas imágenes de una tacita, de una camiseta, de una sudadera. Con el dedo le hace usted, le pincha y esto le lleva a una página muy confiable, muy segura, en donde le dan toda la información. Es una página también de YouTube. No es una página lejana, externa y misteriosa, sino que es parte también de YouTube. Todo esto es parte de YouTube. Así que si es segura, es confiable, no hay problema. En fin, muchas gracias por haberme acompañado esta noche de criptozoología y seres extraños. Buenas noches y que descansen en paz.